¿Qué tal, diputada Los Penato? ¿Cómo le va? Bien, todavía sorprendida por lo fuerte y claro de su editorial y esta idea de la corrupción es el sistema, ¿no? Que creo que va a ser la frase del día. Y la verdad es que se lo tengo que decir, Cristina, porque yo vine específicamente acá a agradecerle su aporte valiente de todo este tiempo para que saliera la ficha limpia. Lo dije muchas veces en privado, pero se lo quiero decir en público. La última milla, ¿no? Que después fracasó, pero no es culpa nuestra que haya fracasado, porque hicimos todo lo posible. Tuvo en su coraje, en sus editoriales, en su preguntarle a cada senador cómo iba a votar, algo que no se había conseguido antes. Y es muy importante, porque si nos resignamos y bajamos los brazos, si nos callamos, si nos autocensuramos, los corruptos siguen ganando. Y seguimos necesitando de gente que tenga coraje para decir lo que hay que decir, como el fiscal Luciani, hacer lo que hay que hacer, como los jueces también que juzgaron la causa de vialidad y los que llevan las otras causas que van a iniciar en los próximos meses, que nosotros conocemos lo que han pasado para llevar esas causas, y los periodistas que no se amedrentan y que siguen investigando la corrupción y siguen denunciando cuando las cosas no son claras. Diputada, yo le agradezco. Creo que nosotros cumplimos con nuestro deber, que es lo que corresponde. Digo nosotros porque la verdad que los tres trabajamos. Sí, los tres, pero trabajamos en este tema, también nuestros productores, porque estábamos convencidos y sobre todo también honrando la tarea de personas como Gastón Marra, como Fanny Mandelbaum, como usted misma, como tantos otros, inclusive, y lo voy a decir de nuevo, el presidente de la Nación que se involucró. Lamentablemente no se pudo, pero yo quiero decir hoy que fue un hito que esto llegara al Senado. A ver, el Senado es la casa del peronismo. Lo fue desde el regreso de la democracia. Que en el Senado se llegara a lograr un número tan poderoso que se estuvo a punto de convertir en ley, ficha limpia, es un hito, aunque hoy parezca que fue solamente una derrota. No sé si coincidís, Facundo. Coincido 100%. De hecho, muchas veces al Senado se lo consideraba hasta la trinchera del peronismo, porque el peronismo ahí se ha parapetado muchas veces para resistir proyectos, iniciativas como esta, como la que vimos la semana pasada. Creo que nosotros hicimos un trabajo muy minucioso, siguiendo cada uno de los votos y dando por descontado que los 34 votos de Unión por la Patria estaban perdidos. Entonces, nuestro foco se puso en los 38 que sobraban, o los 38 que no estaban dentro de ese bloque, porque el peronismo sabíamos que iba a terminar votando abroquelado, porque había tomado la decisión de proteger a Cristina Kirchner y de decir no pasarán. Entonces, con el trabajo que hicimos, punteando uno por uno, llegando a la misma noche, minutos antes de las 10 de la noche, pensábamos que tenían el proyecto de ficha limpia los votos necesarios para que se aprueben. Por eso el shock que tuvimos todos los que estuvimos trabajando en esto, y que lo pudimos conversar desde el mismo jueves a la noche con vos, Cristina, y en general con todos cuando vimos lo que pasó. Yo esperaba que esto pusiera una especie de impas a la campaña. No fue así, y es una campaña muy dura. Antes de pasar, porque hay muchas preguntas para hacerle a la diputada Los Penato, Cami, ibas a agregar algo sobre el tema de ficha limpia. Y decilo que sientas, porque... ¿Sabes qué? Debo decir que no coincido, que para mí fue el llegar a ese número, lo que mostró es que el Senado, que fue pensado por nuestros constituyentes como un espacio de sobrerepresentación para las provincias, porque en definitiva todas tienen el mismo peso en la Cámara Alta, termina hoy siendo desvirtuado ese principio en la utilización de caudillos, de señores feudales de las provincias que controlan a las mismas a través de partidos provinciales, y también a sus senadores, como si fuesen, lo dijiste vos aquí, con control remoto. Tremendo. Entonces eso dejó al descubierto que con poco se hace mucho daño,
y dejó también al descubierto que los manejos espurios de la política, que fuimos alertando en algunos casos, si bien lo charlábamos más que nada fuera del aire, de que yo decía, es raro, ¿te acordás con Facu? Decíamos, nosotros creíamos, creo con Facu añadimos, yo no sé si te incluyo, Facu, decís, pero Flor? Sí. tal vez creíamos que el quórum iba a ser la cuestión, ¿no? No se iban a jugar en el momento de la votación, sino más en el quórum. Entonces parecía haber pasadose una etapa cuando se sentaron todos en sus vacas, pero finalmente la política triunfó. Déjame que te agregue un datito solo, porque ahora hablando con algunos senadores y algunos colaboradores de senadores, están empezando a reconocer que efectivamente habían llamados Sí, y que como dijimos acá. efectivamente esta decisión de haber volteado, entre comillas, ficha limpia, generó, entre comillas, un alivio al sistema político. Ahora sí, diputada, es una campaña durísima. Sí, lamentablemente es una campaña dura, una campaña donde se han dicho muchas mentiras, donde se ha agraviado mucho, donde todo lo que nosotros creemos que no tiene que pasar en la política está sucediendo. Y después del 18 hay un 19, ¿no? Y yo creo que acá hay un error, y lo digo con profunda, digamos, tristeza. Cuando la libertad avanza, confunde al adversario y cree que el adversario es el PRO. Y yo escuchaba las declaraciones que usted ponía recién de Manuel Adorni, ¿no? Pensando que se puede jubilar a un partido político. Y tengo que decirle que no. Dijo varias cosas. Es como que nosotros... Dice que el PRO es obsoleto, Manuel. Lo dijo claro, acá en esta mesa. Dijo que es obsoleto porque no se habían presentado... Bueno, porque algunos se habían ido, también se fue Marra de la Libertad Avanza o Locharo, no sé, y nadie dice que por eso sean obsoletos, ¿no? Hay dirigentes que tienen otro camino y eso no tiene nada que ver con el partido de uno, pero... Franco dijo que Macri está nervioso porque tiene miedo de perder. Pero, primero, Macri no es candidato, ¿no? No es candidato Milei y no es candidato Macri. ¿Por qué Somos va candidatos. ¿Por qué va con usted a todas las entrevistas? Claro. Porque apostó a una nueva generación, justamente todo lo contrario de ser obsoleto. En lugar de presentarse los mismos de siempre, el presidente Macri apostó a que esta elección la liderara la segunda generación del PRO y me eligió a mí para representar esos valores y yo estoy profundamente agradecida y honrada de representar los valores de mi partido. Y a mí sí que no me define una elección, ¿eh? Ganar o perder una elección no va a hacer que yo deje mi partido, que deje estos valores, y me acompaña mucho porque yo tengo menos nivel de conocimiento, porque obviamente los que estuvieron liderando, los que fueron presidentes, los que fueron ministros o los que actualmente son ministros están en la tele todo el día, la gente los conoce y está muy bien. Los que veníamos trabajando, aunque yo trabajé mucho en el Congreso, pero los que veníamos trabajando más de atrás tal vez éramos menos conocidos, pero el mensaje del PRO es todo el contrario, acá hay una segunda generación del PRO, en mi lista hay una tercera también. Nosotros nos renovamos a nosotros mismos, no queremos que sean lo mismo de siempre, no necesitamos a Macri jugando en la cancha como el kirchnerismo a Cristina, porque tenemos gente valiosa en el partido que no son de los fundadores, pero que también tienen nuestros valores. Le hago una pregunta. El votante de la capital que dice, la verdad yo estoy contento con las medidas económicas de Milei y le quiero dar apoyo, ¿por qué debería votar al PRO y no a Adorni? Porque le tiene que dar apoyo cuando se define el apoyo para las medidas nacionales. Los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no deciden nada de la política económica nacional. Todas las leyes que el presidente necesite para seguir en este camino que nosotros acompañamos y compartimos, porque creemos que las decisiones de la salida económica, del equilibrio fiscal, son importantes, están bien, por eso las hemos acompañado, se definen en octubre. Es otra elección. ¿Libertad o kirchnerismo? Yo le pregunto a los porteños qué libertad le falta a los porteños acá. Yo veo que esta es una ciudad absolutamente libre, donde se respeta, entre otras cosas, muchísimo la libertad de expresión. Nosotros somos un partido que escuchamos las críticas sin nunca insultar a un periodista, porque nos parece que la libertad de expresión corresponde. En esta ciudad hay libertad de todos los tipos posibles, porque somos una ciudad diversa, que disfruta de su diversidad, así que en esta ciudad nos falta libertad. Pero además digo una cosa, ¿no? Para enfrentar al kirchnerismo, realmente para enfrentar al kirchnerismo, los porteños saben que está el PRO hace muchos años, los hemos enfrentado en los momentos en que el kirchnerismo era mucho más fuerte. Nosotros no nos disfrazamos de antikirchneristas, somos antikirchneristas.
Laura Alonso, que ¿Qué está en mi diciendo? lista. ¿Está diciendo que en el gobierno se disfrazan de antikirchneristas? Digo que en las listas de La Libertad Avanza, de todo el país, no solamente de la ciudad, con su jefa de bloque, hay mucha gente que hasta hace 5 minutos era del kirchnerismo. Muchos, que hasta hace muy poquito tiempo eran del kirchnerismo. Pilar Ramírez, por ejemplo, digo, para hablar en la ciudad de Buenos Aires, jefa de bloque de La Libertad Avanza, viene de 10 años de trabajar en Aerolíneas Argentinas, esa compañía que el presidente cree que estaba mal administrada. Ella formaba parte de esa administración junto a Mariano Recalde. Pero además hay un montón, inclusive diputados nacionales que hacían pocos días antes de asumir en el cargo, venían del kirchnerismo. Hay hasta una dirigente de la provincia de Buenos Aires muy conocida de La Matanza, ¿no?, que venía del kirchnerismo, que ahora es una dirigente. Digo, a ver, igual, está bien, uno puede cambiar de partido, ¿no? Pero la historia antikirchnerista de la Argentina la representamos nosotros en el PRO. Por eso es tan inverosímil cualquier posibilidad de acuerdo, inverosímil, no la creyó nadie, entre Macri y Cristina. Han sido adversarios políticos durante 20 años en la Argentina y lo seguimos siendo, porque yo no me confundo el adversario. La Libertad Avanza no es mi adversario. Mi adversario es el kirchnerismo, siempre es el kirchnerismo. ¿Para usted qué pasó? Un proyecto de poder. Esto que decía yo creo que genuinamente Manuel Adorni, un proyecto de poder. Y está bien, es un proyecto de poder y nosotros frente a ese proyecto de poder vamos a seguir defendiendo a los porteños y vamos a defender nuestro proyecto de ciudad. Porque en esta elección se defiende la ciudad. Nosotros queremos defender eso. Diputado, usted sabe que se viene la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, y me preocupa mucho. En esa elección, cuando uno habla con los negociadores, todavía tienen fe de que pueda reconstituirse algún puente. Pero la escalada que estamos viendo es tan fuerte que le pregunto a usted, ¿usted cree que hay posibilidades de que reconstruyan puentes después del domingo? Yo sé lo que voy a hacer yo, pese a todos los ataques, agravios y mentiras. Para mí siempre es primero los argentinos. Y primero los argentinos implica oponerse al kirchnerismo siempre. Porque es un gran mal de la Argentina, una fuerza política que le hace daño. El presidente le dijo mentirosa, usted le contestó a él que él mentía. Sí, yo contesté con... de lo que fue, la verdad, el entrecruzamiento entre Patricia Bullrich y Javier Milei durante la campaña 2023 es como que cualquier reconciliación parece posible, ¿no? Yo estoy muy tranquila. Yo dije siempre la verdad está de mi lado, la gente sabe quiénes luchamos por la ficha limpia, no van a ensuciar ni mi lucha, ni la de Fanny, ni la suya, ni la de Gastón Marra, ni la de nadie, digan lo que digan, ¿no? Y el problema con la mentira es que una vez que decís una mentira, me lo decía mi suegro esto, te asumís un gran compromiso, 20 mentiras más para sostener la anterior, y eso es creo lo que ha pasado, entonces yo diría, hay que terminar con eso. Ahora, hay 19 de mayo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante para los argentinos. Yo voy a seguir haciendo lo que creo que es correcto para el país. Pero es cierto que no podemos tampoco pasar por alto la agresión, la mentira, ¿no?, el agravio al otro. No es así como se hace política. No vale todo para hacer política. Lo definirán los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, pero mi pregunta a La Libertad Avanza es, ¿qué pasa? ¿Que somos un Nokia de un lado de la General Paz y somos un iPhone 16 del otro? Es una novedad que un teléfono cambie, ¿no?, y se vuelva buenísimo del otro lado de la General Paz. Entonces, trabajemos con seriedad, pensemos en el país antes que en el proyecto de poder, y nosotros el 18 pensamos en la ciudad de Buenos Aires. Y para la ciudad de Buenos Aires no hay una opción política mejor que la del PRO. Yo estoy convencida de eso. ¿Cree que fue un error desdoblar? No. Creo que desdoblaron muchas provincias las elecciones justamente para que no... Claro. La legislatura sí, digamos, las 4 de la semana pasada, el domingo pasado hubo 4 elecciones en las provincias locales, en las 4 se impusieron los gobernadores, en la anterior de Santa Fe también se impuso el gobernador. Yo creo que justamente para no confundir a la gente y no mezclar los temas nacionales con los temas locales, las provincias, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, desdoblaron la elección. Igual, algunos candidatos intentan confundir, ¿no?, haciéndole creer a la gente que si pasa algo el domingo le pasa algo al gobierno nacional. Y no, fíjense, perdió 4 elecciones y no pasó nada, y siguió todo igual. ¿Qué pasó realmente? Y me refiero a lo que cuenta el expresidente Macri, que usted lo llamó llorando y
¿Cuál fue realmente Fue eso. el shock que usted tuvo y qué pasó realmente en ese llamado? Lo que pasó fue que yo estaba tremendamente impactada, estábamos con Gastón, los dos viéndolo en vivo, ¿no? Con Gastón Marra viéndolo en vivo, Fanny con una entereza, porque Gastón en el momento dijo yo me retiro, aquí se terminó mi petición. Fanny con una entereza nos decía, ustedes dos se van a quedar porque yo voy a seguir. No, lo de Fanny es Lo de increíble. Fanny es una... Es que ha peleado cosas Heroico. más grandes. Sí, una resiliencia terrible. Y la verdad, no lo voy a negar, me puse muy triste, muy triste, muy triste. Y pensé, si millones de argentinos quieren algo y un grupito de corruptos se cubren la corrupción entre sí y se garantizan impunidad, ¿vale la pena seguir luchando por esto? Pero fueron unas horas de que estaba muy triste porque ni bien pasó la noche y empecé a ver los mensajes que me habían llegado al celular, entre ellos de muchos que lucharon fuerte contra la corrupción, que le pusieron el cuerpo, que sufrieron denunciar a la corrupción, que sufrieron la corrupción en carne propia porque perdieron familiares producto de la corrupción, ¿no? Porque después hay que ponerle nombre y apellido. Cuando hablamos de esto que dice el fiscal Luciano y la corrupción es el sistema, pero la consecuencia es, cuando la corrupción se roba la cloaca, los chicos se enferman de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Cuando la corrupción se roba los techos de las escuelas o las ventanas o la calefacción, los chicos no pueden estudiar porque tienen frío. Cuando la corrupción se roba la mejora de los trenes, la gente se mata. Cuando la corrupción se roba las rutas, la gente se mata o no puede sacar la producción hacia los puertos y no puede crecer. Esa es la corrupción que nos afecta y nos carcome, la que daña a la gente. Perdón, Pero Silvia, no, decís, hay que ponerle nombre y apellido. Te lo pregunto a vos, que sos diputada y tenés fueros. Nombre y apellido, ¿quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Sí? ¿Quién llamó a Carlos Rovira? No lo sé, no lo puedo afirmar porque yo no lo sé. Lo que no tengo es, yo no desconfío ni descreo de la información que pasaron los periodistas porque le pusieron su firma, tanto en el diario La Nación, que fue el primero, como en el diario Clarín al otro día, ¿no? Diciendo que el gobernador Rovira había dicho en una reunión que había recibido un pedido del gobierno del presidente Milei. ¿Quién llamó? La verdad, no importa si llamó un funcionario, otro, eso no, me parece que es irrelevante. Pero entonces es un funcionario del gobierno nacional. Te pregunto a vos, digo, más allá de cada uno tendrá su información periodística. Pero Cami, yo no soy ni jueza ni investigadora. Lo que yo digo es, el gobierno no puede explicar el fracaso de la ley. Las explicaciones que han hecho son de mínima inverosímiles y de máxima con una muy mala intención, Varias veces le sonó el teléfono y era Javier Milei, era el presidente. ¿Qué pasaría si le suena de nuevo y es Javier Milei? ¿Qué le diría? Le diría... No, bueno, no sé, no estoy preparada para saber qué le diría ahora, pero probablemente le diría... Por supuesto que lo atendería, pero lo primero que le diría es... Presidente, ¿qué pasó? Dígame a mí la verdad. Dígame a mí la verdad. Porque hay una verdad detrás de esto, ¿no? No sé si es la que dijo Rovira y publicaron los periodistas, porque yo no estuve en esa reunión. No sé si es la que afirmó este funcionario de Misiones que dijo le hicimos un favor al gobierno nacional y por ahí se lo hicieron por motus propio sin avisarles, ¿no? De sorpresa le quisieron hacer un regalito y se lo mandaron de sorpresa. No sé si esa, digamos, no sé cuál es, pero la verdad, la única verdad que todos los argentinos sabemos es que el presidente nos prometió ley de ficha limpia y el presidente no nos cumplió. Si me llamara le preguntaría, presidente, ¿qué pasó? Dígame a mí la verdad. ¿Qué le contestaría a la ministra Bullrich, que también abrevó en la teoría del pacto entre Macri y Cristina? Que esa teoría roza la ridiculez. Nadie la cree. No la creen los kirchneristas, no la creen los macristas, no la cree ningún ciudadano. No la cree ningún ciudadano. Hoy me pasaron en una radio un audio donde la ministra Bullrich decía que no habíamos llevado al recinto durante el gobierno del presidente Macri la ficha limpia. Y me tomé el trabajo de agarrar el video y mandárselo al periodista que me había hecho la pregunta al aire. Le mandé el video. Está el video, está el discurso, está en el libro de sesiones. Sí sucedió, no tuvimos quórum. Es cierto que no se aprobó. Claro, no tuvimos quórum, por supuesto. Obvio, miles de cosas no se aprobaron durante el gobierno del presidente Macri donde no tuvimos mayoría. Muchísimas. Pero no es cierto que no lo intentamos, ¿no? Porque tampoco se aprobó ahora.
Pero no es cierto que no lo intentamos. Y lo que no se puede es mentir permanentemente, porque en 2 minutos se mete uno en la página del Congreso, busca, como cuando dijeron que no le habían dado los ATN a Misiones, le hacen decir al presidente eso en un discurso, y uno se mete en la página del Ministerio de Economía o en el informe del jefe de gabinete y estaban los ATNs, la provincia que más ATN había recibido, estaba informado. Entonces le hacen decir eso al presidente poniendo su palabra, digamos, su credibilidad. Y es tan importante la institución presidencial, es tan importante la credibilidad en la política. Quería, si me permitís, porque yo soy hija de uruguaya, de una mamá uruguaya. Y yo sé que hoy acaba de pasar una cosa que es muy triste, que es que falleció el expresidente Mujica, y quería enviar mis condolencias, porque este programa también se ve en Uruguay, al pueblo uruguayo. Seguramente en ideas políticas y económicas ninguna coincidencia mía con el expresidente Mujica, pero todo el mundo reconoce que era una persona decente y honesta, ¿no? Y una de las cosas que siempre me gustó de eso, ver de cuando una persona es decente, un político, es si puede mostrar su casa cuando asume el poder y su casa cuando se va del poder. Es una buena manera, viste, sin tanta investigación para saber si una persona es decente. Diputada? Yo soy una pro hecha y derecha. Nuestro partido es un partido liberal y republicano. Nosotros creemos en el libre mercado, en la iniciativa privada, en el equilibrio fiscal, pero creemos fuertemente que todo eso se sostiene sosteniendo los valores de la Constitución Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Queridos amigos, no puedo creer que ya está Luisito, ya no puedo creer, Luisito, esto pasa muy rápido.